Hola, ¿qué tal, behaviors? Hoy les traigo algo diferente, pero algo que le puede ser útil a muchos de ustedes. Y es que acá un suscriptor y amigo me escribe y me dice: necesito que me revisen la cuenta porque me siento estancado, siento que no subo resonancia, llevo tiempo y no acabo de llegar a 3K de resonancia. Yo digo, bueno, dame acá, déjame revisar qué tienes, qué podemos hacer. Ya yo estuve mirando, les voy a mostrar ahora lo que tenemos acá. No creo que lleguemos a 3K de resonancia así de una, pero por lo menos vamos a tratar de subir 150 resonancias con lo que él tiene aquí. Y lo dejamos ya encaminado, serían 2850, 2860 aproximadamente, y con muchos fragmentos sobrantes en bolsa para que a partir de ahí ya él pueda continuar según le vayan cayendo copias de esto y lo otro. Entonces, nada, encaminarlo, porque ya les digo, no vamos a poder llegar, ya yo estuve revisando y creo que es imposible ahora mismo, sin un esfuerzo, ¿no? Ya ustedes saben, esto es un pay to win. Entonces todo con calma, pero creo que vamos a hacer aquí algunas cositas que a ustedes les puede servir como experiencia para mejorar también las cuentas de ustedes. Entonces miren, les muestro lo que tenemos acá. Tenemos todas estas gemas de 5 estrellas, excepto el lamento que está al 10, está perfecto, pero bueno, esto nos entorpece un poco a la hora de llegar a 3K. Por lo cual vamos a tener que hacer algo con él, no romperlo para nada, porque es una muy buena gema, pero al final llegar a los 3K, el objetivo también es desbloquear las alas, que ya luego, aunque bajes de nuevo de 3K, no te quitan las alas, por lo cual es un cosmético que ganas ahí. Luego, si quieres, puedes volver a restablecer el lamento y demás. Listo. Acá el amigo me pidió que quiere llegar a 3K de resonancia y yo voy a encaminarlo en ese sentido. Haya que hacer lo que haya que hacer. Y me dijo, utiliza el platino, tiene aquí 61.000 de platino, si hace falta, utilízalo también. En cuanto a gemas, lo que tiene acá, mira, tiene una gema al 3 y tiene una copia aquí. Tiene esta acá al 3, tiene algunas copias de 2 estrellas, ya muy poco poder en cuanto a poder de gema, prácticamente, de hecho prácticamente no hay ningún poder de gema, no llega a ni siquiera 80 fragmentos de acá, pero los podemos también sacar con algún blasón. Si nos hiciera falta alguna copia de 2 estrellas, pudiéramos sacarla. Y 55 perlas, que sí nos sirve, por supuesto, para crear una copia de alguna de estas de 5 estrellas y subirla de nivel. Pero claro, no hay ningún tipo de poder aquí, no hay poder para subir de nivel. Vamos a sacarlo de abajo de la tierra, pero vamos a subirle 150 puntos por lo menos a esta cuenta de resonancia, ¿ok? Entonces, pues nada, aquí estamos en el lugar de oro, en el joyero. Vamos a ver qué nos inventamos aquí para subir esa resonancia. Lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, vamos a tener que deshacernos del lamento. Ya les digo, no lo vamos a romper, pero lo vamos a sustituir, ¿ok? Y ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a colocar dentro de este fénix que está acá. Momentáneamente vamos a hacer eso. ¿Para qué? Bueno, ya que lo quitamos, puesto aquí dentro, aunque el fénix no nos pide un lamento, ok, no nos pide el lamento, pero igual nos va a servir, porque nos va a aportar 20 puntos de resonancia, aunque no nos dé la bonificación de engarce dentro de la gema, porque no es la que pide el fénix como tal. Por cierto, había por ahí una hambruna, la vamos a colocar aquí también y ahí sacamos 6 punticos más de resonancia. Ya tenemos, bajamos, claro que bajamos, porque esta gema no la hemos subido de nivel. Ahora vamos a subirla. ¿Cómo la vamos a subir? Vamos a ver. A la hora de subirla, ¿qué nos pasa? Que tenemos la copia, pero no tenemos los fragmentos. Entonces, pues vamos a hacer un proceso interesante. Bien, vamos a dormir el fénix que está acá. Vamos a extraerle poder y nos está dando 475 poder de gema. Ahora vamos a engarzarlo nuevamente porque se desequipó al dormirlo. Lo vamos a poner, vamos a entrar a su resonancia, el lamento de la madre, lo ponemos acá. ¿Y qué sucede con esto? Pues que aquí hay más poder incluso acumulado del que necesita el fénix para estar a rango 5. Recuerde que le sacamos como 400. Esta gema solamente aporta hasta 800 poder de gema, por lo cual le sobran. Ya el fénix está activo nuevamente con sus gemas dentro y tenemos acá 475 poder de gemas que podemos utilizar. ¿En qué lo vamos a utilizar? Pues en subir esta gema de nivel. Vamos a hacer el proceso, autocompletamos, mejorar y subimos ahí 90 punticos de resonancia, que a grandes rasgos, como habíamos quitado el lamento, no se va a ver el gran impacto. Vamos a ver que ahora tenemos 2756 y ahí subimos de 710 a 56, unos 46 puntos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una copia de esta que está a rango 3. Todavía tenemos un margen de mejora aquí con una sola copia y utilizar el poder que tenemos en el inventario. Creación por perlas telúricas y vamos a crear una esquila de fuego estelar, o sea, un meteorito, que automáticamente vamos a gestionar, subimos, mejorar, autocompletar
y subimos 90 puntos más de resonancia. Por tanto, ya tenemos 2846. Ahora, ¿podemos subir un poquito más? Sí. ¿Por qué no tanto? Porque ahora ya las de 5 estrellas tienen rango 4. Ahora para subir no nos basta con una sola copia. Aunque con una copia aumentamos 18 puntos. O sea, que es bien porque aquí él tiene bastante poder ahora acumulado. Sería, tengo una copia de esta. Bien, mejorar 50 poder más la copia y subo 18 puntos. 18 por aquí, 18 por allá, 18 por allá, hasta llegar a 3K de resonancia. Pero no nos vamos a quedar en 2846, vamos a subir todavía un poquito más antes que él tenga que subir progresivamente esta gema hasta llegar a los 3K. Que le digo, no va a ser tan complicado. Y cuando se le acabe el poder, podemos utilizar el del lamento que tenemos aquí dentro. Ok, extraerlo completamente nos va a dar como 400 más de poder y nos va a sobrar el poder para llegar a 3K de resonancia. La limitante aquí es tener copias, tanto de 2 como de 5 estrellas. Porque las de 2 claramente nos van a servir también para mejorar las que van dentro. Porque sí, ahora como usted vio, yo coloqué 2 dentro aquí, también dentro de esta puedo colocar. Y dentro de esta, si la despierto, y dentro de esta, y dentro de esta. ¿Qué tengo aquí? Vamos a ver. Mire, tenemos 1, 2, 3 copias de 2 estrellas. Probablemente no sea la que me pidan esas gemas, pero de igual manera me van a servir. Idealmente, según vayan cayéndole copias, sabe que tiene que ir cambiándolas por las que realmente pide para que así obtenga las bonificaciones que están dentro de las gemas. Pero de momento vamos a ir resolviendo el problema, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí, resonancia de gemas, y vamos a seleccionar una de las que tenemos aquí, cristal de unidad, ¿ok? Una vez que la tengamos, vamos a subirla de nivel con los poderes que tenemos ahí acumulados en bolsa, que tenemos bastante. Aquí tenemos 6 puntos más de resonancia. Bien, ya tenemos 2852. Vamos a seguir subiendo. ¿Cómo? Bueno, él me dijo que podía utilizar el platino, por lo cual yo me voy a tomar la libertad de despertar 2 piezas más, lo cual les va a venir bien para poder utilizar estas 2 gemas de 2 estrellas dentro también. Veremos acá al vendedor y vamos a gastarle aquí un platinito. Ok, vamos a comprar 2 ecos del despertar. Ok, 20.000 de platino, o sea, 10.000 cada uno. Lo dejamos en 40, que le da para una copia que él quiera comprarse, algo así, pero nada. Ahora mismo vamos a resolver más con esto que con cualquier otra cosa. Vamos, resonancia de gema, y vamos a despertarle un par de piezas acá. Voy a despertar esta arma y voy a despertarle acá el pantalón, que ahora mismo le da daño desintegral aumentado en 10%. Igual los despertares se pueden mover de pieza, ya ese proceso lo he explicado muchas veces en el pasado, pero de todas maneras, por ahora voy a despertar esta misma de acá. Una vez despierto, pues vamos a repetir el proceso. Vamos a entrar dentro del pantalón, que ya tenemos despierto. Vamos a colocar una gema. No tengo guardia de batalla, no interesa. Ahora mismo te voy a poner a ti misma, mejorar 2 niveles, sin que te pida copia. Digo 2 por eso, porque luego ya a partir de 3 para 4 va a pedirnos una copia que no tenemos, por supuesto. Entre más sigan subiendo estas gemas de nivel, más resonancia le va a aportar. Aquí tenemos 6 puntos más. Y vamos a ver en esta arma, poner la otra copia de 2 estrellas, sería la mordedura de la víbora. Vamos a hacer el mismo proceso. Ok, y ya creo que por ahora llegamos a donde íbamos, 2864. Le faltarían 130 puntos de resonancia todavía. Para algunos puede parecer poco, para otros no tanto, sobre todo cuando estás casi al límite. Pero bueno, sí tiene aquí 215 poder de gema, que es una buena ayuda para, según vaya cayendo copias, que según sean de 2 estrellas o sean de 5 estrellas, igual este proceso lo puede hacer con las demás, despertar todo el equipo. Por ejemplo, con los 40.000 que tiene, despierta todo el equipo y va a sumar un 6x4, 24 puntos más de resonancia, y llegaría a 2.888, ya casi 2.900. Pero bueno, este proceso ya no lo voy a hacer, se lo dejo a él de tarea por si él quiere ya seguir gastándose platino, pero tampoco lo voy a dejar sin platino. En ese caso, si fuera yo, probablemente sí lo hiciera, despertar a todas las piezas, porque además de que obtengo una bonificación, la habilidad legendaria, pues le puedo colocar gemas dentro que me van a aportar 6 punticos por aquí, por aquí, por aquí, son 24 puntos más y me voy a acercar más rápido. Ya les digo, según le vayan cayendo copias, él va mejorando las que están dentro, si las copias lo favorecen a las que están dentro, y si le caen copias de 5 estrellas, pues mejora las de afuera. Incluso esas que están dentro ya le están haciendo una colaboración. Por ejemplo, aquí necesita una copia, ok, de la chispa, pero solamente necesita 26 poder de gema ya para completar el siguiente rango, porque dentro tiene 24. Que si repites el proceso que yo hice al inicio con Alfeni, esos 24 lo puedes sacar para la bolsa, pero viene siendo lo mismo.
Entonces ya ahí lo puede dejar, conseguir una copia de la chispa, colocarla, 25 poder, por lo cual le van a rendir muchísimo estos 215 que tiene aquí, y comienza a subir de nivel. Cada nivel de esto que suba son 18 puntos. Entonces nada, cositas que van quedando aquí, utilizar todos estos blasones. Con esto podemos crear copias de 2 estrellas que nos sirven para seguir mejorando las que están dentro. Por supuesto, tener algo de suerte en la falla con alguna copia de 5 estrellas que nos ayude a mejorar esos 18 puntos. Pero sinceramente no creo que le tome demasiado tiempo ya llegar a 3K a partir de este punto. Si luego que tenga esos recursos él quiere de nuevo hacer un videito para ver ese último paso final, perfecto. Me hubiese gustado haber podido llegar a 3K directamente desde hoy y que ustedes lo vieran y que todo perfecto, pero nada, creo que los recursos no dan para más de los que tenemos aquí, ¿no? Por ahora, en cuanto a resonancia, esto es lo que podemos hacer con esta cuenta, ¿no? Entonces nada, espero que les haya servido este proceso, dejarle algunos consejos, algunas experiencias. Como siempre, me despido. Si el contenido que hago les gusta, déjenmelo, suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.